El mensaje llegó 3 días antes de Navidad. Lo leí 2 veces antes de que realmente tuviera sentido. No regreses a casa este año. Sin explicación. Sin discusión. Solo una segunda línea de mi padre. Es mejor para todos si te quedas donde estás. Me quedé mirando la pantalla por mucho tiempo. Después de 7 años en el ejército, 2 despliegues en el extranjero y más días festivos perdidos de los que podía contar, esta debía ser la primera Navidad que finalmente pasaría en casa. En cambio, mi propio padre me estaba diciendo que no fuera. Me llamo Emily Carter, y ese mensaje fue el primer momento en el que algo se sintió muy mal. Le respondí con una sola palabra. Bien. Luego apagué mi teléfono y me fui a dormir. Pasaron 5 días en silencio. Sin llamadas. Sin mensajes. Sin disculpas. La mañana de Navidad llegó fría y gris. Cuando por fin volví a encender mi teléfono, la pantalla se iluminó de inmediato. 10 llamadas perdidas. Todas de mi familia, mi madre, mi hermano, mi tía, incluso mi abuela. Pero la llamada que me tensó el estómago no era de ellos. Era la última en la lista. Un número desconocido. La vista previa del buzón de voz decía 2 palabras. Despacho de abogados. Y cuando reproduje el mensaje, el hombre del otro lado dijo algo que me heló la sangre. Señorita Carter, necesitamos hablar sobre su padre. Repetí el mensaje 2 veces antes de devolver la llamada. Contestaron al segundo timbrazo. Despacho legal Benjamin Arlo. Mi nombre es Emily Carter, dije con cuidado. Ustedes me dejaron un mensaje esta mañana. Hubo una breve pausa. Sí, señorita Carter, respondió, cambiando de tono de inmediato. He estado intentando localizarla. Se me apretó el estómago. Sobre mi padre. Sí. La palabra cayó pesada. Por un momento pensé que me explicaría por qué mi papá había decidido de repente que no era bienvenida en casa en Navidad. Pero el abogado dijo algo completamente distinto. Su padre me indicó que la contactara si ocurrían ciertas circunstancias. Me senté lentamente en la orilla de la cama. ¿Qué circunstancias? Otra pausa. Señorita Carter, su padre falleció hace 3 días. La habitación quedó completamente en silencio. 3 días. Exactamente cuando había llegado el mensaje diciéndome que no regresara a casa. Eso no tiene sentido, dije en voz baja. El mensaje vino de su teléfono. Sí, respondió el abogado. Eso es parte del motivo por el que necesito hablar con usted. Se me tensó el pecho. ¿Qué quiere decir? Se aclaró la garganta. Su padre dejó una carta legal que menciona específicamente ese mensaje. Se me heló el estómago. ¿Qué decía? El abogado habló con cuidado. Decía que si usted recibía un mensaje diciéndole que no regresara a casa, debía saber que su padre no lo envió. Por un momento no pude hablar. ¿Está diciendo que alguien más envió ese mensaje? Sí. Las palabras se sentían irreales. Su padre dejó instrucciones muy claras, continuó. Si recibía un mensaje desde su teléfono diciéndole que no regresara, debía contactarme de inmediato. Se me apretó el pecho. ¿Por qué? Otra pausa. Porque significaría que alguien en la casa tuvo acceso a su teléfono después de su muerte. La frase quedó flotando en el aire. Espera, dije lentamente. Acaba de decir que murió hace 3 días. Sí. Y ese fue el momento en que se envió el mensaje. Sí. Mi mente empezó a correr. Mi padre había estado vivo la última vez que hablamos. Una llamada breve 2 semanas antes en la que me preguntó por mi vuelo de regreso. Sonaba emocionado. Orgulloso. Ahora un abogado me decía que el mensaje que me había mantenido lejos de casa había sido enviado después de su muerte. Señorita Carter, dijo el abogado con cuidado, hay algo más. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Qué? Su padre dejó instrucciones de que no debía hablar de esto con su familia hasta que viniera a mi oficina. ¿Por qué? Su respuesta llegó en voz baja. Porque según su testamento, usted es la única persona que hereda la casa. El silencio que siguió fue sofocante. De repente, todo el mensaje tenía sentido. Al día siguiente manejé hasta la oficina del abogado. El viaje se sintió irreal, como si mi mente intentara alcanzar algo que mi instinto ya entendía. Alguien había usado el teléfono de mi padre después de su muerte. Alguien en esa casa.
Cuando entré a la oficina, el señor Arlo se levantó y me dio la mano con suavidad. Lamento mucho su pérdida, Emily. Gracias, respondí en voz baja. Me indicó que me sentara. Luego colocó un sobresellado sobre el escritorio. Su padre pidió que esto se le entregara si se enviaba el mensaje. Mis dedos estaban fríos cuando lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano. La letra de mi padre. Emily, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que alguien en la casa intentó alejarte. Se me cerró la garganta. Sospeché que podrían hacerlo después de mi diagnóstico. La casa y las tierras son legalmente tuyas. No de tu hermano, ni de nadie más. Levanté la mirada lentamente. Mi hermano vive allí, dije. El abogado asintió. Sí. Volví a mirar la carta. Si envían ese mensaje, significa que tienen miedo de que llegues antes de que se lea el testamento. Un escalofrío me recorrió. De pronto supe exactamente por qué mi familia había llamado 10 veces esa mañana. Creían que no iba a ir. El señor Arlo abrió otro expediente y lo deslizó hacia mí. Dentro estaban los documentos oficiales, el testamento de mi padre. Lo leí en silencio. La casa, las tierras, los ahorros, todo estaba a mi nombre. No dividido. No compartido. Solo mío. Es mucho, dije en voz baja. El abogado asintió. Su padre lo modificó hace 8 meses. ¿Por qué no se lo dijo a nadie? Quería evitar conflictos en vida, respondió. Pero fue muy claro en algo. Levanté la mirada. Creía que alguien en la casa podría intentar evitar que usted regresara después de su muerte. El pecho se me volvió a tensar. ¿Dijo quién?, pregunté. El señor Arlo negó con la cabeza. No. Pero me pidió que registrara la actividad del teléfono desde el día en que falleció. Giró la pantalla de su computadora hacia mí. Apareció un registro de llamadas. Varias llamadas perdidas de vecinos, una del hospital, y luego un mensaje de texto enviado desde el teléfono de mi padre hacia mí. No regreses a casa este año. El sello de tiempo debajo decía, 2 horas después de que el hospital registrara su hora de muerte. Me quedé mirando la pantalla. ¿Quién tuvo acceso a su teléfono? El señor Arlo cerró la carpeta lentamente. Tu hermano fue quien reportó la muerte. El camino hacia la casa de mi padre se sintió más largo que cualquier convoy de despliegue en el ejército. Cada kilómetro traía la misma pregunta. ¿Por qué? Mi hermano Mark había vivido con papá por 3 años. Después de perder su trabajo, dijo que necesitaba tiempo para recuperarse. Papá nunca se quejó. Solo lo ayudó. Cuando llegué a la entrada, la casa se veía exactamente igual. El viejo roble, la luz del porche que papá siempre olvidaba apagar, pero algo se sentía distinto. Demasiado silencioso. Mark abrió la puerta antes de que tocara. Por un segundo se quedó en shock. Emily, dijo, como si hubiera visto un fantasma. Pensé que no ibas a venir. Entré despacio. Eso decía el mensaje. Su expresión se endureció. Sí, papá me dijo que te lo había mandado. No respondí. Porque ahora sabía algo que él no sabía. Papá ya estaba muerto cuando ese mensaje fue enviado. Mark se rascó la nuca, incómodo. Mira, Emmy, han sido días muy difíciles. Miré la sala. Nada había cambiado, excepto una cosa. El teléfono de papá estaba en la mesa, cargándose. Lo tomé despacio. Qué curioso, dije en voz baja. El abogado me enseñó los registros del teléfono. El color se le fue del rostro a Mark de inmediato. No respondió. Sus ojos se quedaron fijos en el teléfono que tenía en la mano, como si de pronto fuera peligroso. ¿Qué? ¿Qué registros?, preguntó con cuidado. Di vuelta el teléfono lentamente, observando la carcasa agrietada que mi papá se negó a cambiar durante años. El mensaje que me decía que no regresara a casa, dije. Fue enviado 2 horas después de que el hospital registrara la hora de muerte de papá. El silencio llenó la habitación. La mandíbula de Mark se tensó. ¿Estás diciendo que yo lo envié?, explotó. Estoy diciendo que papá no lo envió. Por un segundo, la ira cruzó su rostro. Luego algo más la reemplazó. Miedo. No entiendes cómo eran las cosas aquí, murmuró. Lo miré fijo. Entonces explícame. Se pasó ambas manos por el cabello y comenzó a caminar por la sala. Nunca estabas aquí, dijo de pronto.
No sabes lo que era ver cómo te elegía para todo. ¿Elegirme? La idea sonaba absurda. Yo había pasado la mayor parte de la última década en el extranjero. Te dejó la casa, Mark continuó con amargura. Después de todo lo que yo hice por él. La confesión quedó suspendida entre nosotros. ¿Leíste el testamento?, dije. No respondió. Porque los dos ya sabíamos la verdad. Mark había visto el testamento, y pensó que mantenerme lejos le daría tiempo para cambiar las cosas. Pero no esperaba algo. Que yo regresara de todos modos. Mark se dejó caer en el sofá, como si toda la energía se le hubiera ido. Solo necesitaba tiempo, dijo en voz baja. ¿Tiempo para qué?, pregunté. Se cubrió la cara con ambas manos. Para resolver algo, hablar con un abogado, quizá impugnar el testamento. Me quedé ahí de pie, sosteniendo el teléfono de papá, escuchando a mi hermano, el mismo con el que construía casas en los árboles, explicar por qué me había mentido el día en que murió nuestro padre. ¿Pensaste que si me alejabas lo suficiente, dije lentamente, podías cambiar todo? Mark no lo negó. El silencio entre nosotros pesaba demasiado. Finalmente habló otra vez. Yo lo cuidé durante 3 años, dijo. Cada cita médica, cada mal día, cada noche que no podía dormir. Su voz dolía. Era real. No estuve aquí, admití en voz baja. No, dijo con amargura. Tú eras la hija heroína en el extranjero, mientras yo lo veía apagarse. Ninguno habló por un momento. Luego dejé el teléfono de papá sobre la mesa. La casa sigue siendo legalmente mía, dije con calma. Mark asintió sin mirarme. Pero papá dejó otra cosa, continué. ¿Qué cosa? Miré alrededor de la sala en la que crecimos los dos. Una familia. Y no iba a dejar que un mensaje destruyera lo último que él nos dejó.